Hola a todos, espero que estén bien desde sus casas y oficinas. Mi nombre es Emilio Navarro y el día de hoy los acompañaré en el Fireside VTEX, un nuevo unicornio brasileño revolucionando el e-commerce. Estoy muy contento de poder participar en el Perú Venture Capital Conference y de poder compartir un espacio con Yuriko Guayana, Country Manager de VTEX. Antes de iniciar con esta conversación, me gustaría presentarme brevemente y luego agradeceré que Yuriko pueda hacer lo mismo. Como dije, mi nombre es Emilio Navarro, soy representante, presidente de ACEDI, la Asociación de Emprendedores Digitales, y muy aparte también tengo un startup que es Abaxto. Y estamos muy metidos en lo que es el e-commerce y personalmente mi experiencia profesional la he realizado en Estados Unidos con compañías de punta por más de 20 años y eso me ha permitido estar aquí en esta conferencia y poder compartir con ustedes y con Yuriko la conversación que vamos a tener. Por favor, Yuriko, si podrías presentarte. Claro que sí, Emilio. Bueno, primero agradecer la invitación, feliz de poder estar con ustedes y como bien mencionaste, yo actualmente soy como Country Manager para VTEX en Perú y vengo realizando muchos negocios a nivel consultoría independiente en todo lo que es e-commerce, emprendimientos, negocios digitales. Obviamente esto apalancado con un crecimiento que he logrado en algunas industrias de retail y consumo masivo, lo que hoy por hoy nos trae a VTEX, ¿no? Este unicornio, como tú bien mencionas, que está revolucionando no solo Latinoamérica, sino también el mundo. Mira, y es interesante lo que dices y me gustaría poder entender un poco más acerca de VTEX en la región y cuáles son las diferencias culturales que han podido encontrar entre un país y otro país dentro de la región en la cual están trabajando. Perfecto. Bueno, en primer punto, mencionarte de que nosotros en el mundo tenemos 20 años, ¿no? Nosotros nacimos en Brasil, en Río de Janeiro, como un software global y tú bien sabes ahí que una solución nacida en Latinoamérica para el mundo es algo un poco utópico, hoy por hoy real. Y cuando tú mencionas realmente cómo es que nos diferenciamos o qué diferencias hemos encontrado nosotros, es que no existen diferencias porque al final el consumo digital está creciendo exponencialmente, ¿no? Hace un año vemos toda esa tendencia del COVID que explotó en el mundo, lo cual nos ha hecho acelerar, pero fuera del COVID, la tendencia de consumo ha tenido un crecimiento alto, ¿no? Con porcentajes muy significativos en diversos países, en Perú quizás un poco más lento, pero hoy por hoy con toda la explosión de forma muy ágil. Entonces, nosotros no vemos diferencias culturales en cuanto a nuestro ADN como industria, como software global, porque al final del día manejamos y explotamos todo lo que hoy por hoy brindamos a todos los comercios de todo tipo de industrias, pero fuera de eso, lo que sí vemos es una diferencia en cuanto a la aceleración y a la penetración de Internet, ¿no? Que esto es innegable y es parte de todo este crecimiento a nivel ya negocio, industria que vemos en Latinoamérica. Y bueno, hablando un poco acerca de lo que has mencionado, ¿han tenido que hacer algún cambio en el modelo de negocio cuando van de un país a otro? Bueno, en cuanto al cambio, o sea, quizás el cambio más significativo ha sido la adopción de tecnología, ¿no? Hoy por hoy nosotros somos una solución global de comercio unificado. Nacimos en un inicio brindando soluciones para tiendas online y hoy por hoy brindamos soluciones como InStore, que son esos módulos omnicanales. La última solución que estamos brindando, que la traemos de Asia, que es el Live Streaming Commerce, que es todo este potencial del social selling, pero lo único diferente es el timing, en el cual nosotros vamos impregnando esas nuevas tecnologías a diferentes mercados. Obviamente a solicitud del negocio, pero más allá del negocio, del consumidor digital, ¿no? Entonces, la gran diferencia hoy por hoy es qué tanto el consumidor en diferentes partes, ya sea Perú, Argentina, Colombia, México, está adoptando esto, ¿no? Hoy por hoy nos damos cuenta que indiferentemente de la región, localidad, el consumidor en Latinoamérica es uno y cada vez tiene mayor accesibilidad a poder impulsar al 100% todas las tecnologías, no solo las que existen en Latinoamérica, sino las que vienen fuera de, como esa solución que te comento, que es el Live Streaming Commerce, que es el social selling, y que sabemos que es una tendencia en Asia, un furor, y obviamente así como esta se vienen muchas más, pero netamente nuestro gran gatillante es el consumidor, ¿no? ¿Qué tanto exige este consumidor que hoy por hoy este software, ¿no? El software en sí tenga todo esto para que pueda explotar el consumo en el país? Ah, mira, qué interesante.
Y al hablar de integración, ¿qué cosas se considera VTEX? ¿Un e-commerce o ha evolucionado a ser un integrador de e-commerce? ¿Cómo lo ven ustedes? Nosotros Genial, esa es una pregunta muy buena porque genera a veces confusión, ¿no? Nosotros somos este integrador, somos el software que está detrás, somos el back office, somos un OMS, que es un Order Management System, que es netamente el que integra todos los sistemas. Sabemos que la gran tendencia en el mundo hoy por hoy es unificar canales y parte de esta unificación se basa netamente en tecnología. Nosotros no solo brindamos un negocio B2C, sino que brindamos este integrador a nivel back para que los negocios puedan tener su tienda B2C, su tienda B2B, que pueden inclusive vender en puntos físicos con tecnología digital y a su vez puedan generar muchas otras más dinámicas, ¿no? Sabemos que hoy por hoy nosotros conocemos los clásicos modelos B2C, B2B, pero en el mundo se van gestionando muchos más y nuestro objetivo es justamente ser eso, ser un facilitador para que el negocio, a medida que vaya creciendo y vaya necesitando mayor tecnología, puede encontrar en nosotros absolutamente todo, ¿no? Y obviamente esto parte de que cada vez nos vamos renovando más, no somos lo que en un inicio fuimos, ¿no? Hace 20 años éramos solo un B2C, hoy por hoy ya tenemos toda esta sincronización 360 para brindar un comercio unificado. Entonces, eso quiere decir de que ustedes están dando módulos de integración para los diferentes comercios. Eh, Exacto. sí, y En, quería entender un poco más acerca de esa historia de la cual has mencionado y cómo han podido empezar como una tienda B2C y llegar a ser un integrador de e-commerce, ¿no? ¿Cuál es la historia detrás de lo que es VTEX? Genial. Esa historia es muy bonita porque, como bien lo mencioné al inicio, nosotros ya tenemos 20 años en el mercado y cuando Geraldo, Tomás y Mariano Gomide, quienes son nuestros fundadores, empezaron a tener esta idea de cómo potencializar el software, ¿no? Y de cómo netamente ser un software global, todo partió de una premisa que me gusta mucho recalcar, que en sí es, si uno quiere ser parte, ¿no? Parte de algo grandioso, si uno quiere ser alguien, tiene que ser parte de ese proceso, ¿no? Y es lo que hoy por hoy movió a nuestros fundadores hasta lograr lo que hoy por hoy somos como un software global de tecnología. Entonces, nosotros nacimos en el mundo hace 20 años. En Perú, por ejemplo, tenemos 5 años ya con grandes clientes en Perú y en la región, como pueden ser quizás un Motorola, entre muchos otros más. Pero parte de eso, ¿no? Parte de nuestra historia es que nacimos con un ADN muy digital. Hace 20 años, cuando recién toda esta industria de la Internet se estaba monetizando y estaba creciendo, hoy por hoy nosotros empezamos a crecer con ello, ¿no? Y entendimos la gran realidad y complejidad que marcaba tener una tienda física y lo que realmente el consumidor iba a demandar en un tiempo que era netamente la inmediatez de stock, la inmediatez de tener el producto siempre disponible, la conveniencia de compra. Entonces, priorizamos esos valores desde el inicio y sabemos que hoy por hoy, Emilio, los clientes, los consumidores predominan lo mismo, ¿no? Disponibilidad y conveniencia. Y es ahí donde nosotros partimos, ofreciendo soluciones B2C para luego hacer toda esta gama de B2B, B2E en algunos casos, soluciones como un motor de promociones muy ágil, ¿no? O inclusive tener este live streaming commerce que ya lo veníamos mencionando. Ahora, cuando hablamos de la evolución de VTEX, la historia de VTEX, muy bien has dicho, empezó con ese ADN tecnológico. Y con la venida de la pandemia han habido muchos cambios dentro de lo que es la región, sobre todo en Latinoamérica, lo que hemos visto. Me gustaría que nos hables un poco acerca de cómo han visto esta evolución del e-commerce en la región a raíz justamente de la pandemia, del COVID. Genial. Bueno, nosotros, y aquí para mencionar, antes de, ¿no? Antes de la pandemia, nosotros sabemos que los negocios o sectores que más estaban creciendo eran los sectores de retail, sectores de moda. Con la pandemia, nosotros vimos un crecimiento sorprendente en unas categorías que antes tenían igual un ritmo de crecimiento, pero no era tan acelerado, como son las categorías de grocery, supermercados, ¿no? Inclusive belleza, que muchos de nosotros pensábamos de que era una categoría que no se iba a mover justamente por todo lo que ya conllevaba la pandemia, que eran las mascarillas. Pero aún así,
vimos este crecimiento en estas categorías y parte de lo que pudo impulsar justamente el crecimiento de las categorías como supermercado, grocery, belleza, fueron las muchas soluciones en el mercado y obviamente el consumidor digital cada vez estaba enmarcando más, ¿no? Entonces, vemos que ese crecimiento nació en estas categorías, pero no debemos olvidar también de que toda la pandemia y todo el COVID empezó a ponernos, ¿no? A ponernos en perspectiva de que hay un nuevo sector que está tomando mucha vida y que tú bien lo sabes que en Estados Unidos representa un gran porcentaje, que es el B2B, donde muchos negocios recién vieron la necesidad también de no solo tener su canal B2C en línea, de estas categorías que antes no tenían tanto crecimiento como supermercados, ¿no? Como belleza, entre otros más, sino que también vieron la necesidad de automatizar procesos a través de negocios B2B. Y es ahí donde nosotros también encontramos mucho valor, porque fue un gran detonante. Latinoamérica es un negocio muy tradicional, ¿no? Tiene sectores muy arcaicos, por así decirlo, pero con todo el COVID, ya los negocios B2B, ¿no? Se dieron cuenta de que era el momento en el cual ellos tenían que sumarse a esta ola digital, no solo para el consumidor final, sino también para su distribuidor, para su proveedor, porque al final del día, Emilio, tú bien sabes que el consumidor sigue siendo uno. Y el mismo consumidor que estoy por hoy comprando en diversas tiendas en línea es el mismo consumidor que les está comprando a ellos lotes de productos, ¿no? Entonces vimos esta tendencia, este crecimiento y obviamente ya hoy por hoy lo vemos reflejado porque hay muchos negocios B2B que cada vez están saliendo a luz. Mira, es interesante lo que dices, porque justamente me lleva a la siguiente pregunta, que es ¿cuáles serían estas perspectivas de crecimiento que están viendo en la región, ¿no? Sabemos que la pandemia ha hecho que todo se acelere más. ¿Ves estas perspectivas de crecimiento de forma organizada o cómo la perciben ustedes? ¿Cómo la perciben en Vite? Genial. Bueno, nosotros sabemos que esta ola digital no va a parar, ¿no? Y es algo que siempre lo venimos mencionando y creo que no solo nosotros, sino todos los negocios que están en este rubro tecnológico lo tienen muy en cuenta. Y es por esto que nosotros realizamos hace poco una inversión muy importante para los próximos 4 años en América Latina, con foco principalmente en impulsar el e-commerce regional, ¿no? Nosotros tenemos diversos hubs tecnológicos en varias partes de Latinoamérica, pero fuera de eso, Emilio, también estamos comprando y adquiriendo y desarrollando tecnología, ¿no? Hace poco, por ejemplo, lanzamos nuestro buscador inteligente, que es de Vitex Search, que es un buscador que hoy por hoy lo tenemos ya dinamizado para todos nuestros clientes, y parte de eso también nuestra solución, Live Streaming Commerce, ¿no? Y todo esto, en fin, Emilio, justamente para dinamizar las perspectivas del crecimiento del e-commerce, porque hoy por hoy el consumidor no es un consumidor 100% transaccional, sino es un consumidor que está orientando su tendencia de consumo al social selling, ¿no? A la compra en conjunto, a la compra divertida, a cómo realmente genera este nivel de inmediatez transaccional en base a otras perspectivas, como definitivamente son el generar experiencias, ¿no? El ganar, interactuar con los clientes en tiempo real. Entonces, ahí nos damos cuenta que van apareciendo muchas olas digitales, van apareciendo muchas nuevas tendencias y nuestra perspectiva se va a resumir siempre a la misma, ¿no? Innovar, siempre estar innovando y siempre traer tendencias de otras partes para que el mercado latino lo tenga, ¿no? No como una novedad, sino como un brazo de ayuda para rentabilizar, porque sabemos que al final del día lo más importante para todos los negocios termina siendo la rentabilidad. Y es ahí donde nosotros cambiamos un poco lo que antes hacíamos, que era el time to market, ¿no? Nos enfocábamos antes del COVID en cuánto tiempo lanzamos los proyectos, pero hoy por hoy nos enfocamos, y eso es post-COVID, al time to revenue, ¿no? Definitivamente en cuánto tiempo realmente todos estos proyectos digitales están rentabilizando y cómo nosotros ayudamos justamente a acelerar esta rentabilidad. Bueno, tenerte aquí quiere decir de que hay un atractivo en lo que es el Perú como país, ¿no? Y si nos podrías explicar un poco cuál es esa atracción o ese atractivo que tiene Perú para esta expansión regional de Vite. Genial. Bueno, Perú es un país clave
Creo que todos sabemos la coyuntura social en la cual estamos sumergidos, pero fuera de eso somos un país de emprendedores, un país de mucho crecimiento, de mucha sorpresa, y todo esto obviamente a miras a nivel global, ¿no? Hace poco salió un estudio en Statista que mencionaba que todos los países que tenían ya un alto crecimiento, como Brasil, Colombia, Argentina, se iban a mantener, pero íbamos a tener sorpresas, ¿no? Y parte de estas sorpresas estaba Perú, con un 121% de crecimiento en segundo lugar. En primer lugar lo tenía Argentina, segundo Perú, y esto en definitiva, Emilio, por la nueva adopción que estamos viendo. Hoy por hoy Perú es un país que está centralizado en Lima, todo el comercio electrónico en un 97% está en Lima y solo un 3% de consumo a nivel nacional. Entonces, es ahí el gran motivo, el gran gatillador justamente para tener una presencia cada vez más fuerte en Perú, no solo para impulsar a los más de 80 clientes que tenemos en Perú ya, sino también para ayudar en esta etapa de descentralización del país, ¿no? En cómo nosotros ayudamos a impulsar toda esta ola de disrupción, no solo en Lima, sino a nivel nacional, donde sabemos que tenemos mucho por hacer y no solo con los negocios B2C, sino con los negocios B2B, con estos negocios de grandes sumas transaccionales, como pueden ser inclusive los sectores de minería, comercio exterior en algunas partes también, y parte también del turismo, ¿no? No pensemos que comercio electrónico es solo retail, es solo venta de productos, sino muy por el contrario, es todo lo que podemos hoy por hoy transaccionar en línea, como puede ser venta de servicios, venta de entretenimiento, entre muchas otras ideas que cada vez están apareciendo más en el mundo y que Perú no es ajeno. No, sabemos que en Perú el emprendimiento por lo general es un emprendimiento tradicional y es que a través de la pandemia se ha comenzado a ver más hacia lo que es el emprendimiento digital, electrónico, a través de los e-commerce. ¿Qué, ¿Qué podrías decirle a estos emprendimientos tradicionales, ya sea un B2B o un B2C, acerca de lo que está haciendo Vitex, ¿no? En el sentido de la ayuda que justamente acabas de mencionar como atractivo que tiene el Perú. Genial. Bueno, el primer punto es, y creo que tú bien lo sabes, es nunca parar, ¿no? Ser muy consistentes en las ideas de negocio, generar mucho crecimiento y apalancarnos en cosas ya prehechas, ¿no? En cosas que ya funcionan en el mundo. Y es ahí donde Vitex entra a tallar como solución SaaS, porque hoy por hoy nosotros apalancamos este crecimiento y lo hacemos de forma excepcional para muchos clientes independientemente del tamaño. Entonces aquí el primer punto es no sentirnos pequeños, no sentirnos tampoco medianos, sino soñar en grande, porque parte de sumar esta ola digital, ya sea con Vitex o con cualquier otra solución tecnológica, es justamente poder innovar y salir fuera, ¿no? Ser una solución global. Y parte de esto es lo que nosotros tratamos de transmitir siempre, no solo a nuestros clientes, sino también al resto de público que hoy por hoy es parte de nuestra comunidad, porque nuestra tarea no es solo, ¿no?, digitalizar, sino también evangelizar un poco el consumo, ¿no? Evangelizar toda esta tendencia digital y cómo hoy por hoy nosotros podemos apoyarnos como comunidad y ecosistema para seguir saliendo adelante. Bueno, muchísimas gracias, Yuriko. Mira, antes de terminar, me gustaría abrir la sala para que nos dieras unas últimas palabras. Genial, Emilio. Bueno, nuevamente agradecerlos, ¿no? Yo estoy feliz de poder estar con ustedes y ser parte de este evento y de esta conversación que realmente me llena de mucha alegría porque sé que estoy llegando a más emprendedores, a más personas que cada vez están viendo sus sueños hechos realidad y que obviamente apuntamos a ser muy grandes, ¿no? Y desde ya lo somos, pero parte de tener toda esa tecnología a la mano es justamente eso. No solo soñar, sino hacerlo realidad. Así que gracias por eso. Excelente. Ha sido muy interesante conocer sobre Vitex. Muchas gracias, Yuriko. Bueno, eso sería todo de nuestro lado el día de hoy. Sin embargo, este último día del PDCC recién se inicia. Espero que sigan disfrutando del evento. Continuamos con el panel Migrando hacia países en América Latina para emprender. Nos vemos en una próxima oportunidad. Muchísimas gracias a todos.